Sean todos bienvenidos en esta tarde a un nuevo servicio este día martes, donde estaremos estudiando la palabra de Dios. Y yo he titulado este estudio "Cree solamente". Para ello nos vamos a la palabra de Dios, a Marcos 5:36. Y nos dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y vemos esta historia que nos habla de la hija de Jairo. Vemos cómo nos dice que él era el principal de la sinagoga, él era un fariseo y su hija estaba agonizando. Y lo primero que él hizo fue buscar al maestro, él buscó a Jesús. Y Jesús, nos dice la palabra de Dios, que él estaba en la barca a la orilla del mar. Y había mucha gente que lo seguía porque ya su fama se había extendido por varios lugares debido a todos los milagros, a las sanidades. Y este hombre lo buscó para que él fuera, se humilló a los pies de Jesús y lo buscó para que él fuera a su casa y sanara a su hija. Y Jesús fue, pero como la multitud lo seguía y le costaba llegar, porque incluso en esta ocasión fue cuando sucedió el milagro de la mujer del flujo de sangre, cuando fue sana. Entonces vemos cómo luego unos hombres se acercan a Jairo y le dicen que tu hija murió, como que ya no molestes más al maestro porque ya no hay nada que hacer. Pero Jesús los oyó y le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Y esta es una frase muy corta pero muy poderosa que dijo nuestro Señor Jesús, que significa: tan solo confía, solo cree. Y este es el método de Dios para que podamos recibir sus promesas, los milagros. La palabra creer casi no aparece en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, solo en la epístola de Juan, aparece aproximadamente 80 veces. Y esto significa que para Dios es muy importante la fe, es muy importante que nosotros creamos en lo que Él dice, lo que dice su palabra. Y Dios anda buscando a alguien que se atreva a creerle, que le crea. Dios solo quiere que nos pide que creamos en lo que Él nos dice, que no tratemos de hacer las cosas en nuestra fuerza, sino que el único trabajo que tenemos que hacer es creer en Él, y todo lo demás Él lo va a hacer. Él puede hacer lo imposible posible. Y este creer que nos habla Jesús es la base de nuestra fe. Si creemos primeramente en Dios y en su poder, si no creemos, entonces Dios nunca se va a poder manifestar, porque dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso lo vemos en Hebreos 11:6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué significa crea que le hay? Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe, crea que cuando lo buscamos, cuando oramos, cuando clamamos, Él está ahí escuchándonos, Él nos ve. Es necesario que tengamos esa fe. Y luego vemos en la palabra de Dios que la mayoría de los milagros que hizo Jesús siempre primero estaban anticipados de una pregunta, y Jesús les preguntaba: ¿crees que puedo hacerlo? Y muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que nuestros ojos ven, pero siempre debemos creer, debemos tener esa fe que nos dice la palabra de Dios, esa fe que incluso tuvo la esposa de Abraham, Sara. Dice la palabra de Dios que ella creyó y recibió fuerzas para concebir, aun cuando estaba fuera del tiempo de la edad, aun ella siendo una anciana, y humanamente era imposible que ella tuviera un hijo, pero ella creyó. Dice que ella creyó que fiel es el que le había prometido, y por esa fe que ella tuvo fue que ella recibió ese milagro. Y debemos creer en Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que en verdad no hay nada imposible para nuestro Dios. Su poder es extraordinario, su poder es inimaginable. Y Dios siempre hace aún más de lo que nosotros queremos o pensamos.
Y en Marcos 9, 23, 24 nos dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y aquí vemos, nos habla de la incredulidad, que es lo que muchas veces limita nuestra fe. Él nos muestra la palabra de Dios que en una ocasión Jesús estaba pasando por una aldea, por un pueblo, y debido a la incredulidad que había en ese lugar, Él no pudo hacer milagros, no pudo sanar, porque había mucha gente que no creía y Él no pudo obrar. Y si leemos Juan 11:40 nos dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios, para ver su poder manifestado en nuestras vidas, debemos creer. Y en Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Significa que cuando creemos en Dios no vamos a ser avergonzados, porque Dios es fiel. Dios siempre cumple aquello que Él dice. Y en Juan 3:18 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que el que no cree ya es condenado, porque está negando el Hijo de Dios. Y en el Salmo 27:13 nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y aquí lo que el salmista nos está diciendo es que él dice que si él no hubiera creído en Jehová y dice que veré la bondad de Jehová, estaba hablando en el futuro, a lo mejor él estaba pasando por algún problema, alguna circunstancia, pero él lo estaba hablando en fe, que aunque él no estaba viendo la bondad de Dios, la iba a ver, él creyó, y por eso no desmayó. Esa fe lo sostuvo, porque él mantuvo sus ojos fijos en Dios. Y el hombre siempre, el ser humano siempre quiere ver para creer, pero Dios nos desafía a creer para ver. Y parece que nosotros siempre, los seres humanos, tenemos fe para creer en las cosas negativas, en las cosas malas, muchas veces en lo que el enemigo habla en nuestra mente, más que lo que Dios dice. Pareciera que es más fácil, pero debemos poner esa misma fuerza para creer en aquello que Dios nos dice, porque sabemos que el diablo es un mentiroso, es el padre de mentira, pero lo que Dios nos dice siempre es la verdad. En su palabra está la verdad y la vida. Y lo contrario de la fe también es el miedo. Así como Dios necesita que nosotros tengamos fe para Él obrar, el enemigo necesita que el ser humano tenga miedo para Él obrar, para impedir que se cumpla el propósito de Dios en la vida del hombre. Y en Marcos 10:27 nos dice la palabra de Dios, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y vemos aquí como dice, para los hombres es imposible, para los seres humanos es imposible muchas cosas, pero dice que para Dios todas las cosas son posibles, no algunas, todas. Y tenemos un ejemplo en la Biblia de un hombre que fue incrédulo, un hombre que él quería ver para creer, y fue Tomás. Y lo leemos en Juan 20, versículos 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Vemos cómo era la incredulidad de Tomás, que él no solo quería ver para creer, sino que quería meter su dedo en las llagas de Jesús, su mano en el costado de Jesús. Y luego en este pasaje la palabra de Dios nos muestra que Jesús se le apareció y le dijo, mete tu dedo, tu mano en mis llagas, en mi costado. Pero él dijo, bienaventurado es aquel que ha creído y que no ha visto. Esa es la fe que Dios quiere.
También tenemos uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia, que es el de Abraham. Él fue el padre de la fe. Y nos dice en Génesis 15, versículos 4 al 6, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos cómo Dios llevó a Abraham a soñar, lo llevó afuera, que viera las estrellas, cuán numerosas eran. Así iba a ser su descendencia. Y Abraham no recibió esa promesa, ese hijo que él tanto esperaba enseguida. Pasaron muchos años, él tuvo ese hijo cuando tenía 100 años. Pero yo me imagino que Abraham, como dice aquí, que creyó a Jehová, todos los días él salía y miraba el cielo, miraba las estrellas y se acordaba de lo que Dios le había dicho y creía y soñaba y tenía esa fe. Y esa es la fe que Dios le agrada, esa es la fe que Dios quiere. También es necesario que conozcamos a Dios a profundidad, que conozcamos quién es Él, porque cuanto más lo conozcamos, entonces más grande será nuestra fe. Y nosotros lo conocemos por medio de su palabra. Hay tantos pasajes en la Biblia, libros, que nos muestran la grandeza de nuestro Dios. Uno de esos libros es el libro de Job, que nos cuenta cómo Job contendía con Dios. Y Dios le dijo, ¿acaso tú estuviste conmigo cuando yo creé los cielos, las estrellas, la tierra? Cuando con mis 3 dedos yo junté el polvo de la tierra, en el hueco de mi mano yo tenía los mares, las aguas. Y Job no se quedó sin respuesta, porque delante del poder, de la grandeza de Dios, nosotros no nos podemos comparar. Y cuando nosotros entendemos que en verdad la Biblia no es solo un libro que fue escrito hace muchos años, sino que es un libro viviente que cobra vida en nuestra vida y se hace real. Cada letra, cada palabra escrita es la voz de nuestro Dios. Ahí están sus pensamientos, sus palabras, su voluntad, sus decretos, sus mandamientos plasmados para nuestro beneficio. Y es por eso que nosotros debemos creer todo lo que allí dice, porque ha salido de la boca de nuestro Creador. Y pensemos por un momento, Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Dios no solo es grande, Él es supremamente grande y maravilloso, y Él hace como Él quiere. En Job 36, versículos 22 al 26 nos dice, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Vemos aquí lo grande que es nuestro Dios. Él es excelso en poder. Nosotros no podemos ni seguir la huella de sus años, porque Él es infinito, es para siempre. Por lo tanto, cualquier sea tu situación el día de hoy, Dios te dice, solamente cree. Y es tiempo de echar fuera la duda, la incredulidad, y yo te animo